Bendiciones. Este es Reinaldo Burgos del grupo Solo en el Desierto aquí en Facebook, trayéndote una vez una palabra más de aliento, una palabra más de fortaleza, una palabra más retante de parte del Señor para que te mantengas firme sabiendo que no importa lo que estés pasando, Dios sigue estando en control. Dios sigue estando al tanto de lo que tú estás pasando y Dios sigue obrando a tu favor. Durante los mensajes anteriores había compartido diferentes temas y el más recién fue relacionado a mantener la fe, porque definitivamente no importa cuál sea la circunstancia la circunstancia que tú estés pasando, Dios sigue estando obrando a tu favor. Y en los temas anteriores había hablado sobre uno de los salmos que tanto me gusta, que dice: me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Y es que no importa cuál sea la situación que tú estés pasando, a veces te encuentras con personas que te aman, personas que te quieren, personas que están cerca de ti, pero a veces utilizan unas palabras o una forma de broma que no son tan agradables en los momentos cuando tú estás pasando por aflicción, que definitivamente hieren, duelen, pero lo más importante que quiero que entiendas que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. El diablo no le interesa lo más mínimo que tú te levantes, que tú te mantengas firme y que tú obtengas la corona que Dios tiene preparada para ti. Si tú no estuvieras tan cerca de tu bendición, al diablo ni se molestaría en molestarte. Y escucha que te lo repito una vez más. Si no estuvieras tan cerca de tu bendición, el diablo no se molestaría en molestarte. Y aunque suena redundancia, es una gran realidad. Muchas veces cuando las personas que buscan oro están en las minas, están escarbando por horas, por días, por semanas, y muchas veces ya están a punto, ya están apenas tocando con la punta de sus dedos, ya están tocando el oro, pero por causa de que se enfocan en todo el tiempo que les ha costado, en toda la batalla que han pasado, toda dificultad que han pasado, simplemente se dan por vencidos. Muchas veces tú y yo estamos a punto de alcanzar nuestra victoria, nuestra bendición, y llega la desesperación, llega el desánimo, pero por eso es que la Biblia dice en el libro de Hebreos: se hicieron fuertes en batalla, sacaron fuerza de debilidad. No porque la batalla sea tan sencilla que yo simplemente voy a entrar y voy a obtener la victoria, sino porque cuando la batalla se intensifica, ahí es donde tú y yo tenemos que acordarnos que nuestra fortaleza viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí es donde tú y yo tenemos que entender de que la palabra, mucho más que un libro que tú llevas a la iglesia, los días que vas al culto, los días que vas a misa, los días que vas al servicio, los días que vas a estudio, mucho más que un libro más o mucho más que un amuleto de buena suerte, la palabra está llena de mensajes que no es lo que tú cargues en tus manos, es lo que tú sepas y lo que tú entiendas en tu corazón. Porque hay batallas que van a llegar a ti, pero si tú tienes la palabra y tú mantienes esa palabra firme y tú sigues escudriñándola y tú sigues buscándola y tú sigues meditando en ella, en su momento van a dar el fruto que tú necesitas. No hay ningún agricultor que tenga la semilla perfecta que tú la tienes en el terreno y ya rápido puedes comer de los frutos. Todo requiere un proceso y ese proceso se llama paciencia, ese proceso se llama fe, ese proceso se llama confianza. Y me gusta estudiar en la Biblia cuando encontramos que Dios, en varios textos de la Biblia, Dios tiene 3 puntos importantes que Él enfoca, que Él quiere que tú te enfoques desde el principio de tu lectura. Uno de ellos es la confianza, otro es la fe, otro es la seguridad. La confianza porque, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso no es una opción para ti pensarlo. Ahí dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios no tiene planes de dejarte, te lo he dicho muchas veces y te lo seguiré repitiendo toda mi vida. Dios no tiene planes de soltarte a ti. Dios no tiene planes de comenzar a fallar sus promesas contigo. Si lo ha hecho con tantos, lo va a hacer contigo. No importa cuál sea tu circunstancia, no importa cuál sea el problema que tú estés enfrentando. Dios no tiene planes de comenzar a fallar ahora.
Sin embargo, hay muchas preguntas que durante el día estaba meditando y yo decía, wow, Señor, definitivamente tú para todo tienes un propósito. La Biblia dice que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Dios va a restaurar todo lo que el diablo te ha robado. Dios va a restaurar todo lo que te pertenece. Sin embargo, una de las preguntas que estaba meditando en el día de hoy es, ¿acaso tú vas a ocasionar que Dios falle a su promesa? ¿Acaso tú vas a hacer que Dios no cumpla lo que te prometió? Y la razón por la que te pregunto esto es porque a lo mejor tú eres la persona que a lo mejor tiene que meditar, tiene que pensar, contra, ¿estaré haciendo yo las cosas de la manera que Dios quiere o la estaré haciendo a mi manera? Y no te estoy juzgando, no te estoy criticando, no me interesa llegar a ese punto. Lo que yo quiero es que tú simplemente medites y seas completamente sabio y sabia, es porque a veces tú le estás pidiendo al Señor por algo. Y lo más importante es que tú sabes, que la Biblia dice que todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a mi voluntad, no conforme a tu voluntad, sino conforme a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Sin embargo, si tú decides querer hacer las cosas a tu manera y querer hacer que las cosas se resuelvan solamente a tu punto de vista sin contar con la voluntad de Dios, lamentablemente tú estás poniendo la piedra de tropiezo en la cual tú mismo estás cayendo. Escuché un mensaje recién donde estaba hablando de que esta persona tenía un sistema que utilizaba en el tiempo de los nazis, lo utilizaba para lavar el cerebro de la gente. Y la manera que lo hacía era con los comerciales, con los programas de televisión, programas de radio. Seguía lavándole el cerebro a la gente, como muchas veces nos pasa a nosotros cuando nos enfrentamos y cuando nos presentamos frente al televisor y vemos tanta gente que lo que hacen es tratando de manipularnos para que hagamos lo que a ellos les dé la gana. Y sin embargo, cuando a esta persona le tocó tener que tomar un poquito de su propia medicina, cuando esta persona se dio cuenta que su familia también se le había lavado el cerebro, esa persona prefirió mejor morirse antes de caer en esas redes. De igual manera pasa muchas veces. Hay muchos cantantes que cantan muchas canciones con mensajes de doble sentido, con mucha vulgaridad, mucha pornografía gráfica, mucha violencia, y lamentablemente cuando esos temas le tocan a la puerta, entonces ya quieren molestarse con los demás. Es gracioso cuando tratamos de resolver en otros lo que nos toca a nosotros resolver. Pero volviendo a la palabra, porque esa es la parte que más me interesa. Como te dije, Dios tiene tres puntos importantes que quiere decirte. Primero que nada, te quiere mostrar la seguridad en Él, obviamente, la seguridad, la confianza. Y el tercer punto, cuando lo lea, lo renuevo. Dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma me cubrirá y bajo sus alas me hará estar seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de del día destruya. Si seguimos leyendo, vamos a seguir viendo la confianza en el Señor, la seguridad de Dios para nosotros y el amor del Padre. De igual manera, cuando leemos en el Salmo 40, encontramos en las mismas líneas. Dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, confianza en Dios. Él me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, seguridad en Dios. Luego puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Dios tiene propósito para todo. Dios tiene todo completamente preparado. Como decía el Chapulín Colorado, Dios tiene todo fríamente calculado.
Y no es que lo tienes fríamente calculado y por eso tú estás pasando por un problema crítico que parece que no tiene ninguna solución, sino que aunque Dios no te dio la prueba, Dios sí te levanta de la prueba y Dios utiliza la prueba para capacitarte. Porque Dios quiere que tú entiendas que en todo momento Él sigue siendo Dios. En todo momento Dios sigue teniendo todo el control para levantarnos, para fortalecernos. La diferencia que hay es que si nosotros no ponemos el control en las manos de Dios, no podemos decir de que la palabra que leemos no tiene sentido. Porque Dios no es hombre para mentir y Él va a cumplir su propósito, siempre y cuando nosotros le permitamos a Él trabajar a nuestro favor y siempre y cuando nosotros le permitamos de que Él sea quien nos guíe. El Salmo 23, volviendo a los 3 puntos importantes, dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Promesa de Dios, seguridad de Dios. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me guiarán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dios tiene promesas claras para ti, Dios tiene promesas firmes para ti, pero vuelvo y te digo, Dios te da la seguridad, Dios te da la garantía de que Él va a estar contigo en todo momento, de que Él te va a cuidar, de que Él te va a levantar, de que no importa el foso cenagoso donde tú te encuentres, Él te va a sacar de ahí. No importa cuánto tiempo lleves en la depresión, en la batalla, en la angustia, Dios te puede hacer libre de todo eso. Dios no te llamó para ser esclavo de nada ni de nadie. Dios no te llamó para ser esclavo de ninguna enfermedad ni de ningún medicamento. Dios te creó a ti con el propósito de hacerte libre. Y la Biblia dice que si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. La diferencia depende de nosotros. Nosotros podemos tomar la decisión de creer lo que dice la Biblia o nosotros podemos tomar la decisión de simplemente ignorarlo. Esa es nuestra opción. Dios nos dio el libre albedrío para escoger. Él dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. De igual manera, si me ignoras, si no me escuchas, de igual manera, sabes cuáles son las consecuencias. Así que no depende de lo que Dios pueda hacer para ti, depende de lo que tú le crees a Dios por ello. Y hay algo bien importante que hoy, mientras venía de camino del trabajo, estaba compartiendo con mis padres y el Señor me dio una palabra para compartir con ellos y tuvimos la oportunidad de hacer una oración preciosa y poderosa. Y es que definitivamente Dios no nos llamó a estar en derrota. Dios nos llamó a nosotros a aprender a pedir y todo lo que pidamos creyendo lo recibimos. Le contaba a ellos, hay un pastor, se llama Paul Yonggi Cho, de la iglesia más grande del mundo, situada en el sur de Corea. Él tuvo una petición sencilla, le pidió al Señor por una mesa, una silla y una bicicleta. La bicicleta para visitar a los hermanos de la iglesia, a los miembros de la iglesia, a las familias, mientras estaba comenzando su obra. La mesa y la silla lo quería para su oficina. Durante casi un año, él estuvo pidiendo por esas 3 simples cosas y no las recibía. Vino en una ocasión un misionero, llegó a la iglesia de él y le dijo: pastor, usted está pidiendo por 3 cosas que hasta ahora le han asombrado como Dios se ha demorado en dárselas. Sin embargo, Dios le dice así: aprende a ser específico en tu oración. Aprende a ser específico en lo que estás pidiendo. Porque bicicletas hay muchos tamaños, hay muchos colores, muchos diseños. Mesas, sillas, hay muchos diseños, muchas maneras, muchas formas, muchos materiales. ¿Qué tú quieres que Dios te dé? No pasó una semana antes de que él recibiera lo que estaba pidiendo, porque aprendió la lección. De igual manera te lo digo a ti. Dios no te va a dar a ti lo que tú crees que Dios sabe, que tú sabes, que Él sabe, que sabe el mundo. Dios te va a dar a ti lo que tú le pides. Y mientras tú conozcas la palabra de Dios, definitivamente no hay diablo ni demonio que te vaya a robar lo que Dios te prometió.
Tú tienes que aprender a ser específico. Tú no puedes pedirle al Señor, Señor, restaura mi matrimonio, sin tú ser específico, pidiéndole a Dios cuáles son las cosas que tienen que cambiar en tu matrimonio para que las cosas funcionen bien. Y no es que tú seas sabio en tu propia decisión o sabia, es que simplemente tú tienes que aprender a buscar en la palabra de Dios qué es lo que significa un matrimonio antes de que tú le pidas a Dios por una restauración de matrimonio. Tú tienes que aprender lo que la Biblia dice sobre la sanidad antes de que tú le pidas sanidad. No le pidas a Dios que te quite la molestia que tienes, porque Dios no es ninguna pastilla. Dios es perfecto y sabe hacer las cosas perfectas. Dios es paciente y está tocando a tu puerta y está esperando que tú la abras. Dios no va a violar tu voluntad, pero si tú quieres que Dios te dé las cosas, pero no estás dispuesto a pedir de acuerdo a la voluntad de Dios, y si no quieres aprender la voluntad de Dios, lamentablemente estás retrasando tu bendición. Será hasta la próxima. Dios te bendiga. Acuérdate de mantenerte en contacto y acuérdate de seguir compartiendo estos mensajes. Agradezco a todos los que siguen compartiendo los mensajes. Me alegran las palabras que me siguen dando. Seguimos hacia adelante compartiendo más palabras del Señor. Y no te confundas. Dios sigue siendo fiel. Dios no te ha dejado y Dios no lo va a hacer. Bendiciones. Y este es Reinaldo Burgos del grupo Solo en el Desierto aquí en Facebook. Hasta luego.